A tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Queda el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti si tú estás. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos. Qué bueno que esté con nosotros hoy para que tengamos una experiencia para este Viernes Santo. Una experiencia tal vez un poco diferente. Si se fija, incluso estoy sport, porque quiero que usted pues pueda ver este video en un momento ya pasada la tarde, noche y que pues pueda disfrutarlo, tal vez sábado, pero que podamos entender lo que es el tema de este video del día de hoy, que es entendiendo la muerte de Cristo Jesús como vicario. Y vicario, esa palabra que a veces lo utilizan nuestros hermanos católicos para el Papa, cuando dicen que es vicario de Cristo, realmente a lo que estamos apuntando es a sustituto, y es que Cristo es nuestro sustituto, es la persona que tomó nuestro lugar. Nuestro lugar era, para poder reconciliarnos con Dios, era la cruz. Antes de que comencemos, vamos a orar y recordarles que este es el ministerio Ciñéndose la Toalla, y está en nuestra parte estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Y esto es un especial de Viernes Santo, así que pues por lo menos tenga su Biblia para que pueda hacer alguna anotación en una libreta si quiere hacerlo y si necesita hacerlo. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios o contigo, porque también tú eres Dios. Te damos la gloria y te damos la honra, y todo lo que hacemos, lo hacemos, Señor, para ti. Por lo tanto, danos sabiduría, que en alguna forma sencilla, simple, podamos proyectar lo que queremos para nuestros hermanos, amigos y aquellos que Dios utiliza. Gracias. Así que ya más o menos le dije de qué es que se trata, y quiero hacer un contexto en este asunto de la Semana Santa, como una introducción. Mire lo que dice: esta semana apunta a lo que en la tradición católica romana se ha enseñado como la Semana Santa o la Semana Mayor. A pesar de que tiene muchos elementos de los diferentes países donde se celebra. Y lo que estoy diciendo es que hay países que se celebran de una manera, hay otros países que se celebran de otra manera, con caravanas, con procesiones, pues algunos incluso que utilizan látigos, que utilizan personas que hasta se crucifican, una gama de celebraciones. Nosotros, la iglesia pentecostal, pues lo hacemos dándole un énfasis a la predicación, a la enseñanza, a que la gente pues pueda entender qué fue lo que Jesucristo hizo en la cruz, y obvio con algunas pinceladas de lo que le costó como ser humano hacer este sacrificio. Y pues ahí digo, la realidad es que el original viene de un plan divino de Dios con un pueblo y una fiesta en específico, la fiesta pascual, que era la fiesta que pues estaba corriendo en los días de Jesús, cuando Jesús muere en la cruz, esa fiesta de Pascua judía. Y de eso pues es que queremos hablar un poquito en esta tarde noche ya. Y empiezo diciendo que el problema del hombre, vamos a hablar de pecado,
vamos a hablar de que se rompió algo, de que una relación ya no existe en un momento dado, y hablamos de algo que ya todos nosotros conocemos, que es Adán y Eva y su pecado en el huerto del Edén, donde fueron puestos por Dios, donde Dios se relacionaba. La Biblia dice que Dios se movía en el huerto, que hablaba con ellos, que ellos tenían una comunicación directa con Dios. Y de ese lugar fueron echados cuando pecan y cuando Dios determina que no puede dejar que pues también coman del árbol de la vida que está allí o estuvo allí en el huerto, y que pues lo digo como una nota, que está en algún sitio en los cielos. Dios pues tiene control de ciertas cosas que desaparecen del mundo, pero que Dios tiene control de ellas. El árbol de la vida es uno de ellos, y en algún momento dado hablaremos un poquito más de él, pero los echa fuera, y entonces surge la pregunta: ¿quién puede reconciliarnos con Dios nuevamente? O sea, ¿cuál es el método que nosotros vamos a utilizar para eso? Déjeme utilizar un verso del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 5, verso 12, que dice: por tanto, para que usted vea la realidad de lo que éramos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque ese texto quiere exegéticamente decir es que lo que afirma, lo que le da valor, lo que dice que el hombre pecó, es la muerte. Si los hombres se mueren, que fue lo que dijo Dios a Adán, ciertamente, si comes del árbol, morirás. Y lo que ahora que está diciendo es, y el pecado, lo que afirma que somos todos pecadores, es que todos morimos, porque la muerte es una situación del hombre alejarse de Dios, del rompimiento del hombre y de Dios. Entonces, ¿qué consecuencias tiene? Romanos 3:23 lo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, que el hombre entonces ya no tiene acceso a Dios, no tiene acceso a hablar directamente con Dios. Hace Dios una salvedad, lo digo como una nota, en el Antiguo Testamento, porque ustedes saben que en el Antiguo Testamento los profetas judíos eran la voz de Dios para el pueblo judío. Me quedo específicamente en esto por el hecho de que la Biblia lo que reseña básicamente es al pueblo judío en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la voz de Dios era de esa manera. En el caso de Moisés se hace diferente. Y la Biblia dice con relación a Moisés que Dios hablaba cara a cara con él. De hecho, lo dice el mismo Dios. Se lo dice a María y se lo dice a Aarón. Le dice que él habla cara a cara con Moisés. Una relación, Dios buscando una relación íntima, profunda con el hombre, porque la relación con el hombre se dañó. Cuando se daña la relación, entra en nosotros un concepto que llamamos concupiscencia. Entonces, una palabra larguísima que lo que quiere decir es que nosotros tenemos un apetito por hacer las cosas malas, que nos gusta lo malo. Por eso es que usted ve que el que quiere vendernos algo, pues busca la manera de poner eso agradable a los ojos. En Romanos capítulo 7, verso 8, el apóstol Pablo nos dice, o le dice a los romanos: pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda concupiscencia. Y luego Santiago en su capítulo 1, verso 14, que entonces aclara esto, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que si a usted le gusta el licor, si a usted le gusta pues el sexo, y cuando le digo le gusta es que le gusta de más, que es una enfermedad, que
pues le gusta el sexo opuesto de una forma que raya a lo que es pecador, y pues o el juego, o qué sé yo, cuántas cosas que pudieran ser no buenas. Eso viene de tu concupiscencia. No es que en alguna medida podamos echarle todo culpa al diablo. No, tenemos en nuestro pecado, en nuestro extravío, en nuestra separación, tenemos una consecuencia. Ahora, en esa imposibilidad humana, ¿por qué? Porque Dios mira a los hombres y no encuentra a ningún hombre justo para que entonces pueda morir por los otros hombres, pero hay alguien que tiene que darle cara a Dios. Y ahora yo anoto ahí, digo, la imposibilidad humana es que no hay quien pueda interceder por nosotros, aun cuando debía ser un hombre. Ahora dice la Biblia que no se halla ningún hombre. Mira lo que dice Ezequiel 22:30, que estoy parafraseando alguna información de un capítulo 22, que es largo. Dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y no lo hallé. Y en Isaías 59:16 dice algo parecido. Dice, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Quiere decir que como no encuentro un hombre que pueda dar la cara por el otro hombre, yo mismo en mi justicia voy a buscar la manera de cómo resolver el problema. Voy a crear un plan, y el plan incluye que como Dios también yo tengo que involucrarme, porque siempre la reconciliación tiene que venir de dos. No es que este pide perdón y el otro está esperando para pedir perdón. Dios sabe que el hombre tiene que pedirle perdón. Dios sabe que el hombre tiene que acercarse a él, pero Dios realiza que él tiene que ayudarlo a que se pueda acercar a él, y tiene que hacer las bases de lo que el hombre no tiene. Lo que el hombre sí tiene, o lo que el hombre sí tiene que hacer o necesita hacer, eso Dios no lo va a hacer por el hombre. Pero hay una situación y Dios dice, no hay quien cumpla la ley divina. Y la ley divina está en Hebreos capítulo 9 y verso 22, que dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y cuando es remisión de pecado es quitar. Sin derramamiento no se quita el pecado. Hay que derramar sangre, porque es lo que establecía la ley, que lo hizo por cientos de años con Israel, enseñándolo en lo que tenían a la mano. Vamos a decir que pudiera ser una sombra, o pudiera ser temporero, o va mirando hacia el futuro, pero el hombre necesitaba ser perdonado por Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues entonces ahí entra una elaboración, unos elementos que Dios le da en términos de que pues tener unos hombres que son unos sacerdotes, esos sacerdotes pues recibir de parte del que se arrepiente, del que quiere reconciliar su vida con Dios, un elemento que en este caso puede ser un cabrito, puede ser un hijo de oveja, y pues que tenía un orden, que fuera un macho de 1 año, que no tuviera ningún tipo de cosita mala en ningún lado, ni orejas, ni patitas, ni nada. O sea, que fuera perfecto, y ese animalito perfecto se sacrificaba, y se sacrificaba por el pecado o por la situación de un individuo que es el que lo trae. Y luego, una vez al año, en esa vez al año se hace lo mismo por todo el pueblo, pero el sacerdote entra al lugar santísimo, un lugar donde Dios tenía, en el desierto era un tabernáculo,
en el templo en Jerusalén. Entonces pues ya era una sección que se llamaba lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza y donde el sacerdote entraba a poner la sangre para propiciar y remitir el pecado, para que haya remisión de pecado a todo el pueblo. Eso era una cosa humana, pero una cosa humana que resultaba mirando hacia el que haría Dios de forma perfecta. Así que eso le llamamos el plan que entonces estuvo revelado en la fiesta. Mire, yo tengo aquí una nota que dice: ya sabemos que Dios formó un pueblo, Israel, y señaló una mujer, María, para poner a su hijo en el mundo, porque entonces el Hijo de Dios va a ser el hombre que va a morir por los otros hombres, porque no se encontró a nadie. Pues entonces Dios dice: pues yo voy a poner mi hijo en el vientre de una mujer y voy a hacer que mi hijo pues sea humano como los demás humanos y pueda ser como perfecto, o sea, mostrarme por 30 y tantos años que es perfecto, para que luego que logre lo que sería rendir cuentas de perfección. Ahora voy a morir como un hombre por los hombres. Es un plan divino, lo diseñó Dios, lo trató Dios en el punto y en el día que Dios quiso hacerlo. A todo con esto, entonces señaló lo que les dije de la fiesta de la Pascua. Un poquito más adelante yo hablo un poquito de esto, y la fiesta que se hacía en octubre aproximadamente, que era el Yom Kippur, que es el perdón para todo el pueblo. Y entonces por siglos ellos estuvieron trabajando estos dos elementos. La sangre del cordero los metió en dos grandes fiestas para que el pueblo no olvidase el acto. Mire cómo dice Isaías 59, el 20 y 21. Y vendrá el Redentor a Sión, Redentor es Jesús, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y esta será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Lo que está diciendo, se va a predicar, se va a enseñar que hay un Redentor, que es el que viene a redimir y viene a Sión, y ese pues es Jesucristo. Jesucristo. Entonces, voy a leer Éxodo 12, verso 5, para darle un poquito más de esta fiesta. Dice una palabra en una de las fiestas, la Pascua, que recordaba la liberación de manos de Dios de la esclavitud. Porque el hombre, cuando le cede a Satán allí en el huerto del Edén, le cede la gracia, el poder, lo que Dios le puso en sus manos y le dio, cuando lo cede a Satán, pues se hace esclavo de una forma humana, se hace esclavo del pecado, se hace esclavo de la circunstancia. Y entonces, de la misma manera que Dios los tiene 400 años, que los forma en Egipto, y que para sacarlos de Egipto los saca con mano dura, con mano firme, y que lo hace pues en la muerte de los primogénitos, que es la última plaga que ocurre en Egipto, pero que para que los judíos no fueran muertos junto con los egipcios, se le manda a hacer un sacrificio de sangre, y luego el sacrificio ponerlo en los dinteles de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte pase no entre a ese lugar, porque está cubierto por la sangre del cordero. Esa fiesta se recuerda, se comienza a recordar año tras año. En Éxodo 12:5 dice: el animal será sin defecto
macho de un año lo tomará de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, que es el mes de Nisan. Para nosotros, promedio de marzo, octubre. Por eso es que por ahí celebramos la Semana Santa, porque tratamos de hacerlo conforme a lo que dice la Biblia y llevarlo, no hacerlo, pero llevarlo, o sea, figurar a Jesús metido en esa Pascua, y lo inmolará. Lo inmolará es que lo degollará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, promedio de las 3 de la tarde del día que se fuera a sacrificar. Esa era una de las fiestas, la Pascua. La otra que le dije que era la del Yom Kippur, que se realiza el 10 de Tisri en hebreo, pero que en nuestro calendario es septiembre, octubre, y de nuestro pues, donde el sumo sacerdote entra al lugar santísimo para poner sangre de sacrificio en el altar. Eso se hacía por todo el pueblo, no por personas en específico. En la de la Pascua, cada quien tenía que matar su cordero para la cena. En la de octubre, el sumo sacerdote lo hace por todo el pueblo. Este segundo acto lo consolidó Jesús en su muerte. ¿Por qué? Porque Jesús muere una sola vez y hace el Yom Kippur o realiza lo que es la expiación por toda la humanidad, por todos los pecados del hombre, y también lo hace en la Pascua, y lo hace en el tiempo donde el Cordero Pascual, pues que es Él, porque tiene las características de perfección humana para hacer sustituto de aquel que yo les dije anteriormente que no se había encontrado sustituto, quien muriera por. Por esto se encarnó Cristo, para morir en la muerte determinada por Dios, que fue muerte de cruz. Por eso es que lo ubicó en el Imperio Romano y lo ubicó en el tiempo específico, en esos 30 y tantos años, en el tiempo específico, para que muriera conforme Dios determinó. Por eso es que Jesús en un momento dado dice, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Y de la misma manera que la pongo, tengo el poder, porque Dios me hará regresar al tercer día, resucitaré. Gloria a Dios, porque de lo que estamos enseñando, esto es una enseñanza, esto no es un elemento de lágrimas, de dolor, de pena, porque Jesús murió. No, Jesús dice, yo pongo mi vida, porque yo he venido al mundo para poner mi vida. ¿Recuerdan en el video anterior que yo decía en ese verso de Lucas, que Jesús, cuando aquellos griegos fueron a visitarlo y se dio cuenta que era el tiempo para subir a Jerusalén, él enfiló su mirada, su rostro hacia Jerusalén, y nada ni nadie iba a lograr que él perdiera el propósito de morir por nosotros. Ni Poncio Pilato, ni la mujer de Poncio Pilato, ni la gente que nosotros los señalamos. Nadie podía hacer que esto no ocurriera. Ahora el apóstol Pablo, años después, se lo escribe a los hebreos en el capítulo 9, versos 11 y 12, y dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esos dos versos son hermosos. Por eso es que tenemos que entender cuando el domingo de resurrección, tal vez alguien en algún lugar esté predicando sobre María, que intenta tocar a Jesús, y Jesús le dice, no me toques porque aún no he subido al Padre. Él estaba
en el propósito de Dios y lo que Él iba a hacer no era, a pesar de que en el mundo humano fue que lo mataron, fue que lo crucificaron, fue que le clavaron las manos, los pies y le clavaron en su costado una lanza. A pesar de todas esas cosas, es en el cielo, en el tabernáculo del cielo, donde Él tiene que presentar la sangre para reconciliar al ser humano de la tierra con el Dios de los cielos. Y haya entonces comunión nuevamente entre Dios y los hombres en Jesucristo, en la sangre de Jesucristo. Aunque parezca simple en esta explicación, porque no pretendo hacerlo muy largo, los actos que recuerdan la muerte de Jesucristo en la cruz no estarían completos sin que la humanidad sepa que fue por cada uno de nosotros, por amor de Dios, para reconciliarnos con Él, lo que estableció Dios en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que, y antes que diga para qué, entendamos que Jesús en este sentido, que no estamos hablando genérico de que Dios es el creador, de que los hijos de Dios, estamos hablando de el Dios de los cielos que hace sombra sobre María y que pone a esa criatura en el vientre de María para que crezca, para que nazca un hombre que es hijo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Por amor de usted y por amor de toda la humanidad. Esto establece entonces una respuesta al plan. Requiere de una acción. Esto explica que el apóstol Pablo a los romanos lo plantea de la siguiente manera. La obra es completa en Cristo, pero debe ser recibida por fe. O sea, recuerda lo que les dije ahorita. Dios hace la parte que nosotros no fuimos capaces de hacer, pero a nosotros nos toca hacer la parte que Dios no la puede hacer por nosotros. Tenemos que hacerla nosotros para que haya reconciliación. Esa es la respuesta del capítulo 10 de Romanos, el verso 8, 9 y 10 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, mire que esto es que lo que le estoy diciendo, usted me escucha, usted lo reenvía, llega a su papá, a su mamá, llega a su hermano, llega a alguien que dice, ¿y qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y por allá eso es una expresión bíblica del libro del Nuevo Testamento y él contesta, y Pedro contesta, cree en el Señor Jesucristo. Pablo contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no estamos hablando tan solamente de eso. El apóstol a los romanos le dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Qué tremendo, qué maravilloso, qué maravilloso. Ahora que conoces con mayor detalle lo que estamos celebrando, que al principio de la semana, la entrada triunfal, yo puse un video sobre eso, que luego el Señor que entra al templo y rompe las mesas y saca a los cambistas, que después de eso la escena del Getsemaní, donde llora amargamente, donde tiene como ser humano que enfrentar en que lo van a matar, y eso no es fácil, y enfrentarle ese momento de dolor y esa carga del pecado de todos nosotros, y luego pasar
por lo que la Biblia nos enseña que lo que se dijo en Génesis 3:15, que iba a haber un choque entre simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, y que le diría, la simiente de la mujer te va a caer o a cortar o a chocar por la cabeza, que es la manera por donde la serpiente muere. Pero dice, pero tú le herirás en el calcañar. En el calcañar, lo que diciendo lo que ocurrió, que Judas, que era uno de los 12, no se crea que Judas era uno de los 12, uno de los 12 lo traicionó. Pedro lo negó, y lo negó 3 veces. El amigo fiel, el hombre que estaba cercano. Ya todo eso, pasado todo eso, muere en la cruz del Calvario, y el elemento próximo, que aunque yo no lo deje aquí, pero usted debe ir el domingo a alguna iglesia y gritar y gozarse y aplaudir cuando digan resucitó, resucitó. Jesucristo resucita al tercer día, como lo prometió. Ahora que conoces con mayor detalle que se está celebrando año tras año en esta Semana Mayor, ¿qué vas a hacer con lo que es más importante, que es tu relación con Dios? ¿A dónde? Cierra tus ojos y repite esta oración si lo quieres hacer. Señor, te recibo y te confieso como mi Salvador. Creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos y está sentado a la diestra, y que pronto vendrás por nosotros. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que me des entrada a nuestro Padre Celestial. Aun cuando la he leído, pero realmente es la que tú vas a confesar. Entonces cuando tú confieses esa que te he leído, entonces yo puedo decir, Señor, yo te pido que bendigas a aquel y aquella que quieran hacer esa oración tan maravillosa. Confesar con su boca que tú eres su Señor, y creer en el corazón que tú vives, que estás sentado a la diestra de Dios Padre, y que tenemos acceso a Dios por medio de ti. Escribe su nombre en el libro de la vida para que cuando regreses, oh Dios, lo puedas llamar por su nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esto fue un momento especial, tal vez un tanto corto, pero un momento especial de Viernes Santo. Recuerda, Pastor Héctor Santiago, estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Dios te bendiga.